Muy buenos días para todos. Daremos inicio a la cuarta conferencia web del curso Teoría de las Decisiones bajo el tema Criterios de decisión bajo incertidumbre. Esta cuarta web conferencia nos ayudará a desarrollar la tarea 3, que es la que se encuentra en este momento vigente para ser resuelta. Recordemos que la fecha de entrega de la tarea 3 es máximo para el día domingo 28 de noviembre de 2021. Tiene un peso de 175 puntos y es de tipo colaborativo. Entonces, a lo largo de estas 3 semanas vamos a tener 3 conferencias web. Los ejercicios de la tarea 3 tienen, esta tarea 3 consta de 3 ejercicios más bien, por ende se desarrollarán 3 conferencias, una por cada ejercicio. La web 4, que es la que estamos desarrollando en este momento, va a tratar el tema del ejercicio 1, criterios de decisión bajo incertidumbre. Esta misma temática la viene trabajando el CIPAS, que se encuentra publicado dentro del foro en este momento. La web 5 tratará el tema de teoría de juegos y la web 6 tratará el tema de teoría de la utilidad. En este momento tenemos un CIPAS publicado dentro del foro. Si participamos en él y respondemos a sus 5 preguntas de forma correcta, tendremos 10 puntos a favor que podré utilizar yo para sumar adicionalmente al puntaje que obtengan en el desarrollo de la tarea 3. El CIPA 2 tiene 5 preguntas y un video que explica un poco el tema que se va a tratar hoy. Y también presenta 5 preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje de 2 punticos. Entonces, ahí se van sumando aquellas que ustedes respondan correctamente. Muy bien, vamos entonces a iniciar la temática como tal. Los criterios de decisión bajo incertidumbre. Entonces, la toma de decisiones bajo incertidumbre se le denomina a las ocasiones en las que no pueden asignarse probabilidades a los eventos posibles. Se basa en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas. Aquí entre paréntesis dice que normalmente va asociado con muchas variables incontrolables y esto es verdad. En este tipo de decisiones no se conoce cómo puede variar o interactuar las diferentes variables del problema, por lo que hay que plantear las diferentes alternativas para la solución. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a analizar 5 criterios que nos van a permitir tomar una decisión cuando estamos bajo incertidumbre. Uno es el de Laplace, Wald, el optimista, el de Savage y el de Horwich. A continuación, entonces, vamos a ver unos ejercicios similares a los que plantea la guía en la tarea 3. Entonces, voy a consultar aquí la guía de la tarea 3, para orientarles un poco cómo desarrollar la actividad. Entonces, aquí en la primera página encontramos ejercicio 1, criterios de decisión bajo incertidumbre. Nos piden descargar la relación financiera de abastecimiento, descargarla, no visualizarla en vista previa, porque no van a poder modificar los datos para que trabajen con unos datos únicos. Se presenta la situación problema que vamos a analizarla más adelante y nos piden determinar o aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre con utilidades y aquí en el punto 2 nos pide aplicarla con costos. Listo, ¿qué criterios? Los mismos que ya mencionamos, el de Laplace, el de Ward, el optimista, el de Savage y el de Horwich. Nos piden de forma opcional comprobar los resultados utilizando el software de optimización WinQSB. Recordamos que esta parte es opcional porque el software se puede instalar en algunos equipos, en otros no. Y finalmente me pide interpretar los resultados obtenidos de los criterios de decisión bajo incertidumbre. Y ahí terminaría
el ejercicio número 2. Entonces, voy a proceder a buscar la relación financiera de abastecimiento en el anexo 1. Entonces, aquí yo tengo mi anexo 1. Las primeras relaciones corresponden a la tarea 1, a la tarea 2, entonces tenemos que buscar donde diga la tarea 3. Muy bien, aquí está. Tarea 3, ejercicio 1, criterios de decisión bajo incertidumbre. Y vamos a descargar la relación financiera de abastecimiento. Listo, entonces aquí ya me está abriendo. No voy a trabajar con esta vista previa, sino que le voy a dar clic en descargar. Una vez yo la descargue, entonces la voy a guardar, le voy a dar clic en habilitar contenido y le doy clic en F9 o control F9. ¿Listo? Para que me cambien los datos. La idea es que cada estudiante trabaje con unos datos diferentes. ¿Listo? Bueno, cuando definitivamente yo ya escoja los datos con los que quiero trabajar, le doy copiar y en la hoja siguiente le doy pegar. Y ya cuando le doy pegar, ya los datos se quedan inmóviles y ya con estos puedo empezar a trabajar. Muy bien, yo ya tengo aquí descargado previamente unos datos para poder trabajar. Entonces vamos a iniciar. Aquí en la parte derecha yo coloqué la situación problema para estudiarla un poco y dice así. Una compañía comercializa un producto que se produce en 5 plantas de producción y se distribuye en 5 puntos. Ha realizado un estudio de costos y utilidades como se muestra en la relación financiera de abastecimiento, o sea, en este archivo. Y encomienda al Departamento de Finanzas aplicar criterios de decisión para tomar una decisión y les encarga la solución de los siguientes aspectos. Muy bien. Entonces, aquí les voy a explicar un poquitico lo que significa el cuadro. Voy a minimizar un poquito para poder ver. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Entonces, tenemos un producto que se produce en 5 plantas. ¿Listo? Y se distribuye en 5 puntos de venta, ¿cierto? Eso, entonces, lo que vamos a definir con este criterio, ¿cierto? Es en dónde deberíamos producir el producto y en dónde deberíamos distribuirlo para que nos genere la mayor utilidad o el menor costo posible. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a empezar trabajando con las utilidades. Entonces, el cuadro de costos voy a colocarlo de color negro para que ustedes sepan que con costos no vamos a trabajar en este momento, sino vamos a empezar con utilidades. Muy bien. Los valores que se encuentran dentro del cuadro significan las utilidades que yo me gano. Por ejemplo, en este caso, 9.228 es la utilidad que se generaría si yo hago el producto en la planta 2 y la distribuyo en la distribuidora 2. Muy bien. Entonces, la pregunta a responder es, ¿en cuál de las 5 plantas debo fabricar el producto para generar una mayor utilidad? ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a iniciar con el criterio de Laplace. Este criterio está basado en el principio de razón insuficiente. Como no podemos suponer una mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro que a otro, podemos considerar que todos los sucesos son equiprobables. Entonces, aquí nuevamente yo hice el mismo cuadro, coloqué todos los distribuidores y coloqué los datos, pero los puse formulados. Entonces aquí igual de 6 es el valor que se encuentra aquí en planta 1, distribuidor 1. Y asimismo los ubiqué en todos los cuadros para que no haya errores de digitación. Muy bien. Aquí en la parte final hay una columna que se llama valor esperado. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Aquí voy a hacer la suma de toda la fila de planta 1 y ese resultado lo divido en 5. Voy a hacerlo aquí a un lado para que sepan cómo se hace. Igual suma, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis y divido en 5. 9.069. Aquí yo lo tengo con decimales. Aquí está sin decimales. Y arrastro la formulación. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué lo divido en 5? Estos valores, ¿por qué los divido en 5? Bueno, porque hay 5
opciones y decimos que el principio de razón insuficiente dice que todos los sucesos son equiprobables. ¿Listo? Por eso aquí encima le coloco un quinto, un quinto, un quinto. Si fueran 6 opciones, tendríamos que dividir por 6. Si fueran 7, dividiríamos por 7. ¿Listo? En este caso, como son 5 distribuidores, entonces divido en 5. Listo. Entonces, como les digo, arrastro la formulación y al final tengo que escoger el máximo valor de los valores esperados que se encuentran en esa columna. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a hacerlo aquí al lado. Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis, enter. Entonces, 9.358 es el máximo valor que se encuentra aquí de color amarillo. Entonces, este es el resultado del criterio de Laplace. ¿Y qué me está indicando? Me está indicando que la planta, vamos a mirar cuál es 9.358, esta. La planta que me va a generar mayor utilidad es la planta 2. ¿Listo? Entonces, aquí debo hacer al lado un análisis. Según Laplace, la planta 2, ¿no? En este caso, me generará mayor utilidad. Esto es según Laplace. Vamos a ver según el criterio de Wolf o el criterio pesimista. Este criterio es un criterio conservador, ya que razona sobre la peor situación que se le puede presentar al decisor una vez elegida una alternativa. Del mismo modo, ubicamos los datos en un cuadro similar y en la última columna voy a identificar el mínimo valor de cada una de las filas. ¿Cómo lo hago? Igual, igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis, 8.766 y arrastro la formulación. Aquí he identificado los valores mínimos de cada fila. Al final tengo que escoger el máximo valor de esos valores de la columna. Está aquí en color amarillo. ¿Cómo se hace? Voy a hacerlo al lado. Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos, cierro paréntesis, enter. 8.971, que es el mismo valor que está en amarillo. Muy bien, 8.971 corresponde a la planta 2. Quiere decir esto, que el criterio de Wolf o criterio pesimista, la planta 2 me generará una mayor utilidad. Vamos entonces con el criterio optimista. En el criterio optimista, el decisor que sigue este criterio identifica cada alternativa con el mejor resultado posible, eligiendo por la alternativa que corresponda a dicho valor. Entonces, nuevamente ubicamos los datos del cuadro correspondiente y vamos a identificar en la columna final el máximo valor de cada una de las filas. Entonces, voy a hacerlo aquí al lado. Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de los 5 valores que aparecen allí, cierro paréntesis y enter. 9.664. Arrastro la formulación y aquí he identificado los máximos valores de cada fila. Al final escojo el máximo de los máximos. ¿Cómo se hace esto? Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de toda la columna, cierro, enter, 9.935, tal como aparece aquí en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? El criterio optimista me indica que la mejor opción es la planta 2, ¿verdad? 9.935 corresponde a la planta 2. Entonces, este va a ser el que me genere mayor utilidad. Muy bien, vamos a continuar con el criterio de Orwick. Este criterio presenta un abanico de actitudes desde la más pesimista hasta la más optimista. Para aplicar este criterio de decisión, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo alfa y beta entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, mejor dicho. ¿Listo? Vamos a ver cómo se aplica esto. Entonces, aquí tenemos ubicado los datos del cuadro inicial, las 5 plantas, los 5 distribuidores, y aquí en la parte derecha vamos a identificar los máximos de cada fila. Les voy a hacerlo aquí mismo encima, igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de la primera fila y cierro paréntesis. Listo, aquí identifiqué el máximo
y bajo la formulación. ¿Listo? Entonces, como aquí estamos con utilidades, el alfa va a corresponder al optimista, ¿sí? Entonces vamos a manejar un coeficiente optimista del 70% o de 0,7. Entonces aquí coloco 0,7. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer en la parte derecha? Vamos a identificar el beta, que es el pesimista. En este caso, el mínimo valor. Entonces, aquí donde dice mínimo, voy a identificar el mínimo valor de la primera fila. Y cierro paréntesis. Arrastro la formulación para identificar los mínimos. Y el coeficiente pesimista o el coeficiente beta en este caso será el valor de 1 menos el coeficiente pesimista, ¿cierto? Recordemos que el coeficiente optimista y el pesimista debe sumar 100 o 1, ¿cierto? 100% o 1. En este caso, aquí 0,7 y 0,3 corresponde al 100%. Entonces, por eso este es 0,3. ¿Listo? ¿Cómo lo hago yo para que no haya errores de digitación? En la formulación coloco igual 1 menos el coeficiente optimista. Esto me da 0,3. ¿Listo? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes? Bueno, van a trabajarlo con el coeficiente que ustedes deseen. ¿Listo? Al 0,5, al 0,8. No importa, cada estudiante puede hacerlo con un coeficiente diferente, pero es importante que tengan en cuenta, ¿cierto? Que el alfa siempre va a corresponder al optimista en el caso de que estemos trabajando con utilidades, ¿listo? En los libros siempre encontramos que cuando se plantea un ejercicio de estos, dan un solo coeficiente, que es el optimista. Cuando el ejercicio es de utilidades, entonces correspondería a este coeficiente. ¿Listo? Cuando es de costos, entonces ya vamos a ver más adelante cómo se va a manejar. Muy bien, ya una vez he definido mis máximos, mis mínimos y los dos coeficientes, el alfa y el beta, voy a definir el valor esperado. ¿Cómo se define este valor? Bueno, vamos a multiplicar el primer máximo con con su coeficiente más el mínimo por su coeficiente. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo aquí al lado para que ustedes sepan cómo es. Entonces igual abro paréntesis, multiplico máximo por su coeficiente. Si quieren a este coeficiente le coloco J66, le pongo signo pesos para que no se mueva y pueda arrastrar la formulación. Cierro paréntesis más, abro paréntesis, multiplico el mínimo de la primera fila por su coeficiente que es 0,3 y lo coloco entre signo pesos para que no se me mueva cuando ocurra la formulación. Muy bien, le doy enter. 9.934, voy a quitarle los decimales y arrastro la formulación. ¿Listo? 9.646, 9.339, 9.000, perdón, 8.932 y 9.156. Si verifico el segundo valor, noten que ya me multiplica los valores de máximo y mínimo de la segunda fila, pero los coeficientes se mantienen. Esta es la tercera fila. La cuarta me está multiplicando y la quinta. ¿Listo? Muy bien. Al final, cuando tengo estos valores, los de esta columna, voy a escoger el máximo valor. Voy a hacerlo aquí al lado para que sepan cómo es. Igual max, abro paréntesis. Tomo los valores de la columna, cierro paréntesis, 9.646. Es el mismo valor que está en amarillo. Voy a borrar acá. ¿Y qué me dice el criterio de Orwick? Me dice que la planta que me va a generar mayor utilidad en este caso también es la planta 2, fíjense. La planta 2. Listo, entonces ese análisis lo coloco al ladito del cuadro para que me quede completo el ejercicio. ¿Listo? Y finalmente nos queda el criterio de Savage. El criterio de Savage transforma la matriz de resultados en una matriz de errores.
De esta forma, el decisor puede evaluar fácilmente el coste de oportunidad en el que incurre por tomar una decisión equivocada. Para ello hay que determinar el mejor resultado para cada situación que se pueda presentar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos aquí el cuadro nuevamente, ubicamos los valores, pero al final vamos a hacer una fila que me va a identificar el máximo valor de cada columna. Entonces voy a hacerlo aquí debajo, igual, max, abro paréntesis, tomo los valores de la columna y cierro paréntesis, enter, 9.849, tal como aparece aquí. Y lo que hago es, entonces, arrastrar la formulación. ¿Listo? Entonces aquí ya colocamos los máximos valores de cada columna. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces ahora voy a hacer un cuadro similar. ¿Listo? Y voy a restar cada cifra por el máximo valor que corresponde en cada columna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces voy a borrar este primero para explicarles cómo se hace. Entonces, igual tomo el máximo valor, que en este caso es 9.849, ¿listo? Y lo coloco entre signo pesos. Y esto lo multiplico por, en este caso, el primer dato, que es el de planta 1, distribuidor 1. Esto recordemos que tengo que hacerlo entre paréntesis para que me coja la formulación. Voy a hacerlo nuevamente. Listo, entonces es igual, abro paréntesis, tomo el máximo valor, esto lo coloco entre signo pesos para que no se me mueva la formulación, y a este valor le resto el valor de planta 1, distribuidor 1. Listo. El valor siempre va a dar positivo porque el 9.849 es el máximo valor de la columna. Entonces, una vez lo haga, lo que hago es arrastrar la formulación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en planta 2 me da 384, en planta 3 me da 0, porque ahí se encuentra ese valor, ¿no? 9.849 menos 9.849 me da 0. Entonces, lo mismo voy a hacer para el resto de las columnas. ¿Listo? Voy a borrar y voy a hacerlo. Entonces, aquí tomo igual, abro paréntesis, tomo el máximo valor, que es el que está en la última fila. A ese le coloco el signo pesos. Perdón, signo pesos. Y a ese valor le resto el 9.095, que en este caso es el dato de la primera fila de la segunda columna. Cierro paréntesis, enter, y arrastro la formulación hasta el final. Voy a hacer lo mismo con el resto de las columnas. Menos el valor de la primera columna, cierro paréntesis y arrastro la formulación. Igual tomo el máximo valor, lo coloco entre signo pesos y a ese valor le resto el primero de la columna. Cierro paréntesis. Y lo mismo al final, cojo el máximo valor, lo coloco entre signo pesos y a ese valor le resto el primero de la columna. Cierro paréntesis y arrastro la formulación. Listo, una vez he realizado este procedimiento, en la última columna donde dice valor esperado máximo, voy a identificar el máximo valor de cada fila. Entonces voy a hacerlo aquí al lado. Igual, máximo, abro paréntesis, tomo el valor de la primera fila, cierro paréntesis. Me da 10.083, arrastro la formulación y a estos valores les identifico el mínimo valor, ¿listo? Que en este caso es 675. ¿Cómo lo identifico? Entonces igual, min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis y entonces el valor es 675. Voy a borrar acá. Es el mismo que está aquí de color amarillo. Entonces, este criterio, que es el criterio de Savage, ¿cierto? Me dice que la mejor opción es
675 sea la que corresponde a la planta 2. Entonces, según Savage, la planta 2 me genera una mayor utilidad. ¿Listo? Así terminaríamos el ejercicio de utilidades. Ahora vamos con la parte de costos. Entonces, en una siguiente hoja, entonces voy a colocar en negro toda la parte de utilidades y voy a trabajar con los costos, es decir, la parte de abajo del cuadro que me arroja la relación financiera de abastecimiento. ¿Qué pregunta voy a responder aquí? ¿En cuál de las 5 plantas debo fabricar el producto para generar un menor costo? Ok, entonces aquí es generar un menor costo, ¿cierto? No generar utilidad como en el anterior. Entonces, nuevamente el criterio de Laplace, con su principio de razón insuficiente, nos dice que todos los sucesos son equiprobables. Entonces, aquí tengo todos mis datos. Al final, voy a sumar, voy a hacerlo aquí al lado, voy a sumar, suma, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, los divido en 5, perdón, cierro paréntesis, los divido en 5. Muy bien, 4.439. Lo voy a dejar sin decimales. Arrastro la formulación hasta la quinta fila y aquí tengo que escoger el mínimo valor de los valores de esa fila. Entonces ya saben cómo lo hacemos. Igual min, abro paréntesis, tomo los valores de la columna y cierro paréntesis. 3.508, como aparece ahí. Listo, voy a borrar. 3.508 es la opción que nos da el criterio de Laplace, es decir, en este caso es la planta 2, ¿cierto? Entonces, según Laplace, la planta 2 es la que me genera un menor costo. Vamos con el criterio de Wald o pesimista. En este caso, entonces, colocamos los datos nuevamente y vamos a identificar el máximo valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la primera fila y cierro paréntesis. Una vez tengo este dato, arrastro la formulación y al final escojo el mínimo valor. Entonces, ¿cómo lo escojo? Igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis, enter, y este es el mínimo valor. Entonces, el criterio de Wald me dice que la planta 2 es la que me genera el menor costo, 3.869. Entonces, según Wald, la planta 2 me genera el menor costo, 3.869. ¿Listo? Vamos ahora con el criterio optimista. El decisor que sigue este criterio identifica el mejor resultado posible, ¿cierto? Entonces, en este caso, como estamos manejando costos, la idea es que el costo sea el menor, ¿verdad? Entonces vamos a identificar el mínimo valor de cada fila. Listo, igual min, abro paréntesis, tomo los datos, cierro paréntesis, enter, y arrastro la formulación hasta el final. Y de esos mínimos cojo el mínimo valor, 3.064, que en este caso es el de la planta 2. Entonces, sí, según el criterio optimista, la planta 2 es la que me genera un menor costo. Cuando trabajamos con utilidades, el criterio optimista busca es el máximo de los máximos. Pero como estamos trabajando costos, el costo debe ser el mínimo. Por eso trabajamos con el mínimo de los mínimos. Ok, continuamos con el criterio de Orwick. Entonces, nuevamente ubicamos nuestros datos allí. Y el alfa, en este caso, ¿cierto? Recordemos que aquí debemos manejar un coeficiente de optimismo y de pesimismo. El coeficiente alfa, que nos presenta de pronto el ejercicio en los libros, si es un ejercicio de costo, el alfa corresponde al coeficiente pesimista, ¿listo? El porcentaje que se maneja. Y el restante del valor corresponderá al optimista, ¿listo? Entonces vamos a empezar identificando el mínimo de cada fila. Entonces, igual, min, abro paréntesis, tomo los datos y cierro paréntesis. Voy a hacerlo entonces. Igual, min, abro paréntesis,
tomo los datos de la primera fila y cierro paréntesis. Ok, arrastro la formulación, coloco aquí mi coeficiente alfa, que en este caso, como es un ejercicio de costos, es el coeficiente pesimista. Vamos a manejarlo con 0,8, ¿listo? Por ende, si el pesimista es 0,8, el optimista debe ser 0,2 porque estos dos suman 1 o 100%. Ok, vamos a identificar ahora el máximo de cada fila. Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de la primera fila, cierro paréntesis, enter. Arrastro la formulación. Y ya he definido mi coeficiente pesimista, ¿cierto? Que sumado con el optimista me da 1. Ahora voy a determinar al final el valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces voy a hacerlo aquí al lado. ¿Listo? Entonces, igual, abro paréntesis, tomo el mínimo valor de la primera fila y lo multiplico por su coeficiente, que es 0,8. A esa celda de 0,8, que en este caso es J66, le voy a colocar el signo pesos para que no se me mueva la formulación cuando la vaya a arrastrar. Cierro paréntesis. Más, abro paréntesis, tomo el coeficiente optimista, que en este caso es, perdón, tomo el máximo del primer valor y lo multiplico por el coeficiente optimista. Este coeficiente, esa celda la coloco también entre signo pesos. Y cierro el paréntesis. Muy bien, 4049. Le voy a quitar los decimales, queda 4050, igual como está allí en la columna de valor. Arrastro y al final escojo el mínimo valor de esa columna. Entonces, igual, min, abro paréntesis, tomo los datos, cierro paréntesis, 3225, así como está acá. ¿Listo? Recuerden que lo hago aquí al lado para no borrar los datos originales del ejercicio y ustedes sepan cómo desarrollarlo. Entonces, en este caso, el criterio de Orwick me indica que debo trabajar con 3225, que es el menor costo y corresponde también a la planta 2. Entonces, respuesta según Orwick, la planta 2 me genera un menor costo. Y finalmente terminaríamos con el criterio de Savage. Entonces, ubicamos los datos allí en el cuadro. Ubicamos los datos, eso. Vamos a identificar entonces el mínimo valor, como estos son costos, vamos a identificar el mínimo valor de cada columna. Cuando son utilidades se identifica el máximo valor, como vimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis, y arrastro la formulación al resto de las columnas. Estos son los mínimos de valores de cada una de las columnas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restar el mínimo valor que corresponde en cada columna por cada cifra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, voy a borrar este primero. Listo. Entonces, voy a darle igual. Si quieren abro paréntesis, si quieren abrir paréntesis. Tomo el valor de la planta 1 distribuidor 1 y a ese valor le resto el mínimo, que es el que aparece en la fila, en la última fila del cuadro. A ese valor lo coloco entre signo pesos para que no se me corra la formulación. Y cierro paréntesis. En este caso es 961. Voy a arrastrar la formulación para que me coja el resto de la fila. ¿Listo? Bueno, voy a borrar dos columnas para que sepan cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, igual, abro paréntesis, tomo 4385, que en este caso es planta 1, distribuidor 2, es decir, el dato de la primera fila, pero de la segunda columna, y a ese valor le resto el mínimo, que en este caso es el de la última fila, 3869. A ese dato que aparece en esa celda, E86 en este caso, le voy a colocar signo pesos para que no se me mueva la formulación cuando la arrastre. Enter.
Me da 516, arrastro la formulación. Voy a hacerlo para la columna 3. Igual, abro paréntesis, tomo 4.753 y a ese valor le resto el mínimo, que es el que está en la última fila, la que está en la celda F86. A esa celda le coloco el signo pesos y cierro paréntesis. Arrastro la formulación hasta el final. Así hago con distribuidor 4 y con distribuidor 5. Al final escojo el máximo valor de cada fila. Max, entonces igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la primera fila y cierro paréntesis, enter. 1649. Arrastro la formulación al resto de las columnas y de estos valores escojo el mínimo valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis, enter. 214, entonces me dice que el criterio de Savage, que la planta 2, si produzco o hago mi producto en la planta 2, es el que me va a generar un menor costo, 214. Entonces, esa respuesta la coloco aquí al ladito del 4. Según Savage, la planta 2 me genera un menor costo. Y de esta manera resolveríamos el ejercicio 1 de la tarea 3. En una próxima sesión estaremos analizando el ejercicio 2 y en la próxima el ejercicio 3 para que puedan desarrollarlos de la forma correcta. Muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes para la próxima sesión.